El punto de quiebre lo titulamos en el día de hoy. Se los voy a decir en inglés, point break, así. ¿Y por qué se los digo en inglés? Después se los voy a explicar. Porque tiene toda una explicación el título de este día. El punto de quiebre también podríamos llamarlo punto de rompimiento o punto límite. Anoten ahí, punto de rompimiento o punto límite. Amados, nosotros somos entrenados por Dios para enfrentar los puntos de quiebre, los puntos de rompimiento, los puntos límite. Para eso nos entrena la palabra. La palabra, ¿para qué nos entrena? La palabra, cuando habla de discipulado, habla de entrenarnos para los momentos límites, para los momentos de quiebre, para que cuando llega el momento de quiebre, después del momento de quiebre, sigamos siendo no los mismos, sino que hayamos crecido, sigamos madurando, continuemos un proceso madurativo, y que ese proceso madurativo, que es Cristo gobernando en y desde nosotros, no se detenga, sino que se profundice, que la luz crezca, que no pierda sabor lo que nosotros estamos dando de comer. ¿Cuál es el punto límite de una comida? Bueno, toda comida tiene un punto límite, ¿sí? Un punto de quiebre. Si se pasa, pierde sabor. Si se come antes, pierde también el gustito. Tiene que comerse o sacarse en el punto justo. Ese es el punto de quiebre. El punto de quiebre es el punto previo, es el momento previo a que Cristo sea gobierno. Por eso es muy importante no solo atravesar, sino superar, sino también sostenerse frente a los puntos de quiebre de nuestras vidas, porque es el momento previo a que Cristo gobierne. La palabra nos prepara para afrontarlo, porque la palabra sabe que cuando superamos un punto de quiebre, gobierno de Cristo es manifiesto. Amados, Dios siempre va a hablar antes de los puntos de quiebre. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla nos fortalece para afrontar los puntos de quiebre. Por eso no es gratis subestimar la palabra. Por eso cada palabra que oímos y profundizamos y creemos es una palabra que nos está preparando para afrontar determinados momentos de quiebre. Los puntos de quiebre son afrontados por la palabra, no por la fortaleza humana, porque la fortaleza humana se rompe, se parte, se dobla. Hasta el más fuerte termina doblado en un punto de quiebre. Nosotros en el punto de quiebre no es que somos fortalecidos, sino que fuimos fortalecidos antes para atravesarlo. ¿Qué pasa en el punto de quiebre? Bueno, en el punto de quiebre viene un suplemento. Dice que el Señor en su punto de quiebre, antes de la cruz, fue fortalecido por ángeles, pero él ya estaba fortalecido por la palabra. La palabra ya había hablado sobre él, sobre lo que él iba a hacer, sobre lo que él iba a vivir. Entonces fue tranquilo a la cruz. Simplemente necesitó un suplemento vitamínico, que era una potencia extra, un empujón más. Pero el punto de quiebre no produce fortaleza. Señor, dame fuerza en este momento. Y el Señor te dice, ¿y qué te crees que estuve haciendo todo este tiempo con la palabra? No es que no pidas fortaleza, pero se supone que la palabra te fortaleció y me fortaleció antes del punto de quiebre. La palabra nos fortalece antes. Es bueno que lo podamos entender, porque si ustedes repasan lo que vinimos hablando durante todo este año hasta estos momentos, van a ver que la palabra vino a fortalecer lo próximo, lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Como la palabra de hoy está
produciendo en quien la crea fortaleza, proteínas, un sistema de fortaleza, un sistema inmunológico fuerte. La palabra no solo fortalece lo inmunológico espiritual, no solamente fortalece lo inmunológico en el alma, también fortalece lo inmunológico del cuerpo. Amado, cuando la palabra es creída y viene el punto de quiebre se encuentra con la palabra y sale lo que la fortaleza de la palabra produjo. Contrasta lo que sea que venga en contra de alguien que escuchó y obedeció la palabra. Todo lo que quiera venir contra alguien que escuchó y obedeció la palabra y se mantuvo firme en ella y decidió llevarla adelante, cuando venga en el punto de quiebre, se va a encontrar con el sistema inmunológico que la palabra creó y la palabra se lo va a comer. Por eso, amado, es tan importante creer la palabra, porque creer la palabra es incorporarla como un nutriente para nuestra vida. Quien vacila en el punto de quiebre es pura y exclusivamente porque no creyó la palabra, no se nutrió, no permitió que la palabra lo inmunice ante la circunstancia adversa, ante la circunstancia difícil. Amados, todos, absolutamente todos, por diseño, tenemos un punto de quiebre. Quiero decirte algo, Dios ya previó todos nuestros puntos de quiebre. Por diseño tenemos puntos de quiebre. ¿Y qué va a pasar ante un punto de quiebre? Vamos a tener dos opciones: huir o enfrentar. No hay neutralidad ahí, porque el punto de quiebre o te come o vos te lo comes, pero no hay manera de que haya tres opciones. Es huir o enfrentarlo. Siempre ante un punto de quiebre nos vamos a encontrar con esas dos opciones: huyo o lo enfrento. Y amados, como decíamos recién, tenemos la ventaja de que Dios conoce nuestros puntos de quiebre y sabe dónde se van a producir. Y si Dios lo sabe, Dios nos prepara por la palabra y nosotros los enfrentamos. Los puntos de quiebre no deberían ser un problema, sino que deberían ser una solución para nosotros. Dios sabe. ¿Por qué Dios propone puntos de quiebre? Él propone y yo determino atravesarlo o huir. Dios propone puntos de quiebre porque Él sabe cuándo previó que Cristo sea expresado para manifestar su gobierno en cada uno de nosotros. Dios sabe cuándo necesitamos y cuando Él necesita. Nosotros ¿cuándo necesitamos? Cuando Él necesita que Cristo sea expresado. Y ahí su gobierno se manifiesta. Cristo solo es expresado y se manifiesta después de un punto de quiebre. Señor, expresate para manifestarte. Y al manifestar, todas estas palabras evangélicas que nosotros ya sabemos tan bien y que las hemos incorporado, para enfrentar lo que venga, Señor, manifestate. No, Dios dice, primero viene, porque yo ya te preparé. No hay prueba si antes no hubo preparación para la prueba, amados. No hay prueba si antes no hubo preparación. Hasta el niño que recién comienza sabe que lo van a hacer estudiar para una prueba. Por eso cuando Dios viene y propone un punto de quiebre, es porque sabe que ya nos preparó para ese punto y porque sabe que Cristo va a ser manifestado cuando nosotros atravesemos ese punto de quiebre. Y sabes que una vez que Cristo ha manifestado, su gobierno se manifiesta, su vida se manifiesta en nosotros. ¿Sabes qué ocurre? Nunca más eso vuelve para gobernarnos. Va a intentar, pero nunca nos va a poder volver a gobernar.
Por eso es importante afrontar los puntos de quiebre sin huir de ellos. Es importantísimo afrontar los puntos de quiebre sin huir. Recién les dije que la inspiración para esta palabra era de una expresión que era Point Break. Es una película de los años 90 y acá vino traducida como Punto Límite, pero la película era Punto de Quiebre. Vino la imagen de un surfer, alguien que hace surf, un surfer, ¿sí? Miren qué revelación que les estoy trayendo. Y Punto Límite, Point Break, esta película, se basaba en un surfer. Y yo la voy a spoilear, es de los años 90. El que no la vio, no la vio, discúlpenme. Pero en el final de la película, no voy a contarla toda, pero en el final de la película, uno de los protagonistas enfrenta, Keanu Reeves hace de policía, el otro hace de ladrón, y lo encuentra al ladrón ante una tormenta que se había producido, creo que era en Australia, y claro, él sabía que este ladrón iba a ir ahí porque era una tormenta que se producía una vez cada no sé cuántos años y aparecían las olas más grandes del mundo, ¿sí? Las olas más grandes se iban a producir ahí. Entonces este, que era surfer, quería surfear esas olas porque era su única oportunidad de surfearlas. Y bueno, agarró su tabla, se fue a surfear las olas y después miren cómo termina la película. Entonces, ¿qué me venía a mí a la cabeza recordando Amados, si le preguntamos a un surfer, ¿dónde quiere estar? Y acá viene el punto. ¿A dónde quiere estar? Si vos harías surf y yo te preguntaría, ¿dónde querés estar ante un temporal en el mar que produce olas de 20 metros de alto? ¿Sabés cuál es la respuesta de cualquier persona que hace surf? Arriba de una de esas olas. Alguien que hace surf quiere estar donde está la acción, donde están las olas más altas, donde está el problema más grande. ¿Cuál es la mejor ola? Ahí quiero estar, ahí arriba quiero estar. Esa es la locura que tienen estos muchachos. Amados, cualquier surfer ante una ola gigante va a decir, quiero estar surfeándola. Nosotros fuimos diseñados para surfear las olas de la generación en la que vivimos. ¿Y sabes para qué también? Para enseñarlas a surfear. Cada ola es un punto límite y fuimos diseñados para surfearlos. Porque si nosotros los surfeamos y enseñamos a surfear, si los surfeamos vamos a poder enseñar a surfear. Si nosotros surfeamos, nos van a ver surfear. ¿Y sabes qué hace alguien que surfea una ola? La gobierna. De eso se trata el discipulado. De aprender a surfear. De encontrar surfers que no saben todavía que lo son, pero de encontrar surfers y enseñarles a surfear las olas de la generación en la cual fuimos puestos por Dios. Dios no nos puso en esta tierra, en esta generación, y acá a ninguna generación la puso para pasarla hermoso. ¿Sabés dónde la pasa hermoso la generación? ¿Sabés dónde el gozo del Señor se manifiesta? ¿Sabés dónde el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Me estoy adelantando a lo que voy a decir más adelante. Cuando estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer, que es surfear las olas de la generación en la que vivimos. No es esperarla, no es, uy, viene la ola, corramos, no es, uy, viene la ola, me tiro abajo, no es nadar como puedo, no, te di una tabla específica llamada iglesia para que surfees las olas que esta generación tiene que surfear. Los tenés que encontrar y les tenés que enseñar a surfear. Eso es discipulado. Ahora, para ser un surfer, si estarían acá diría, ¿cuántos quieren ser surfer?
Para ser un surfer, para ser un discipulador o para ser discípulo, no alcanza con tener la tabla, no alcanza con tener el traje, no alcanza con las patas de rana. ¿Sabés lo que hace un surfer? La ola. Sin olas no hay surfer. Sin olas no hay surf. Amados, las personas que rehuyen a las olas están rehuyendo, están escapando de aquello para lo cual fueron diseñados. Fuimos diseñados para gobernar las olas, no para que las olas nos hagan huir, no para que las olas nos gobiernen, no para pasarla bien mientras otros están surfeando las olas, no para decir qué bárbaro, cuántas olas que hay. No, es para agarrar la tabla, meternos al agua y gobernar sobre las olas. Para eso fuimos diseñados como iglesia y ahí vas a vivir en la plenitud de Cristo. Amados, no existe. Estoy tomando aire. No existe producción de Cristo sin olas. Cristo no va a ser producido si no hay presiones, si no hay tribulaciones. Amados, si yo a un surfer le digo, ¿dónde querés estar? Como decíamos recién, en un temporal de olas va a decir en las olas. Si yo a un cristiano le digo, ¿dónde querés estar? Me va a decir, cómodo en mi casa, con la menor cantidad de problemas posible. Y yo te quiero decir algo, la Escritura dice, es necesario que por causa de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que por causa de que surfeando muchas olas puedas manifestar el reino de Dios. La Escritura dice, las mismas tribulaciones, los mismos padecimientos están sufriendo los hermanos alrededor del mundo, pero confíen, tranquilos. La Escritura dice, como vamos a leer dentro de un rato, que la tribulación produce Cristo. Entonces, amados, ¿sabes cuál es el mejor lugar para vos y para mí? La ola, la tribulación, porque ahí se produce mayor gobierno. Ahí escalás. No todos los surfers arrancan, mejor dicho, ningún surfer arranca con olas de 30 metros. Arrancan en la orillita, pero se van metiendo y van venciendo a esas olas. Amados, lo que produce Cristo no es la ola en sí misma, sino la decisión de surfearla. Cuando yo decido surfearla, ahí Cristo comienza a ser producido. Y cuando la surfeo, ya Cristo es una realidad. ¿Sabes cuál es el punto? Que esperamos a que pase la ola para meternos al agua. Y Dios dice, metete al agua, que vas a surfear la ola. Y no te vas a dar cuenta, pero yo voy a estar haciendo de gobierno. Yo te voy a sostener en la ola. Dice, cuando pases por las aguas no te vas a inundar. Y cuando pases por el fuego no te va a quemar. Pero tenés que pasar por el fuego y tenés que pasar por la inundación. Ahora, mientras estés ahí, yo voy a manifestarme. Yo voy a producirme. Yo me voy a autoexportar. Y va a hacer gobierno todo lo que vos hagas. Mi gobierno se va a manifestar en todo lo que hagas. Pero tenés que entrar al agua vos. Amados, toda ola termina en el mundo, en el mismo lugar, que es en la orilla. Hay un momento que la ola te deja en la orilla, pero hay que surfearla. Ahora, ¿nadie surfea desde la orilla? Decime si no sería ridículo. Alguien en la orillita. Sí, cuando estás aprendiendo a mantener el equilibrio está bien, pero después hay que meterse al agua. Ahora, vengo bien con el tiempo, parece que me hizo bien estar ahí en reposo en casa. No voy a cantar victoria antes de tiempo. Lo primero que tiene que vencer un surfer es el temor a la ola. Lo primero que tiene que vencer un hijo de Dios
es el temor a perder. Por eso el Señor le dijo, renuncien a todo y síganme. Lo primero que le sacó fue el miedo a perder algo en este mundo. Y le estaba diciendo, lo peor que te puede pasar es perderme a mí, no lo que pierdas de acá. Proverbios 9, 10. Este proverbio lo conocen todos, pero voy a hacer referencia para los que no lo conocen y para los que lo conocen recordárselo. Proverbios 9, 10, en la versión NBI, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Otra versión dice, el principio de la sabiduría. ¿Cómo puedo transformarme en alguien sabio? Poniendo todo mi temor en el temor al Señor. Amados, a lo que tememos, nos sometemos. Les garantizo que hace aproximadamente 25, 30 días, que quería hablarles de esto y no podía. ¿Será que había que esperar una ola? A lo que tememos, aunque estuvimos hablando diferentes prédicas, diferentes palabras, estuvimos hablando, enfrentamos las olas y las vamos a seguir enfrentando, porque las olas se enfrentan venciendo el temor a la ola. No le tengas temor a la ola. Sometete bajo la poderosa mano de Dios. Resistí al diablo y él huirá. Alimenta el sistema inmunológico con la palabra. Estamos para surfear la ola, no para temerle. A lo que tememos, nos sometemos. Le damos autoridad y honramos a todo lo que tememos. A todo lo que yo le temo, le estoy dando autoridad y le estoy dando rango de Señor para ser honrado. Temor a algo es declarar que ese algo es mayor que yo, es mayor que nosotros. Es declarar a ese algo como nuestro gobernante. Cuando tengo temor a algo, va a aparecer uno, yo no le tengo miedo a nada, yo tengo miedo a nada. Bueno, vamos a ver si no le tenemos miedo a nada. Porque si hay temor a renunciar a mí mismo, ya le tengo miedo a algo, que es a renunciar a mí mismo. Todo a lo que le temo, lo declaro mi gobernante, lo declaro mi Señor. Todo. El temor nos desenfoca. El temor nos separa de lo eterno. Porque donde hay temor, no abunda Cristo. El temor genera que cuando viene la tribulación, hagamos un montón de cosas para salvarnos de la tribulación en lugar de esperar en silencio las instrucciones del Señor. El temor desgasta, el temor nos amarga, el temor nos envejece, porque al estar separados de la operatividad de Cristo en nosotros, por causa del temor, terminamos de esta manera. Por eso el Señor fue claro, no retrocedan. Cuando Él habla en Hebreos de no retroceder es enfrenten y surfeen las olas de su generación, pero sometidos a mí. Amados, todo, absolutamente todo, lo que esté en esta tierra, lo que esté en los aires, lo que esté en el universo, todo tiene la orden que cuando ve la imagen de Dios tiene que someterse. No hay ola que no se someta a la imagen de Dios. Cuando trabajamos a favor
de que la imagen de Dios se reproduzca, cuando somos los surfers que Dios determinó, todo lo que esté adelante se va a someter, aunque tengamos que atravesarlo. Que se someta no quiere decir que no pase. Que se someta quiere decir que no me va a gobernar y que Cristo va a ser producido y que cuando ocurra yo lo voy a pasar por encima. Temor a Dios es gobierno sobre toda ola generacional. Eso es temor a Dios. Es gobierno anticipado, porque si yo temo a Dios, creo. Y si creo, obedezco. Temo, creo, obedezco. Y si yo estoy obedeciendo a Dios, nada me puede gobernar. Temor a Dios es gobierno anticipado sobre toda ola generacional que tengamos que atravesar, COVID incluido. A mí COVID no me sacó nada, amado. Un poquito las ganas de hablar bien nomás, que me dejó un poquito afónico. Pero, amado, la ola era para surfearla. La ola es para surfearla. Hoy tenemos esta ola que es COVID. Van a venir otras. Esta es así. Van a venir otras. Si esta nos asusta, ¿sabés lo que van a hacer las otras? Pero fuimos entrenados por Dios. Fuimos capacitados por su palabra. Fuimos fortalecidos y lo estamos siendo por su palabra, para que nada nos pueda detener, y vamos a ir creciendo en este gobierno y vamos a ir madurando. Esta generación va a ser cada día más madura y va a poder acceder a todas las riquezas del Padre que le van a permitir gobernar por sobre todo lo que este sistema corrupto quiera detener de Dios en nosotros. El sistema está trabajando para que todo lo que ha planificado el Señor tenga retraso, pero amado, no va a ser así en esta generación. Estamos aprendiendo a gobernar, a surfear las olas. Esta ola chiquita la vamos a surfear y vamos a surfear olas más grandes, pero para eso tenemos que trabajar en ser discípulos, en discipular y en trabajar como iglesia, porque como iglesia todas estas presiones, estas breves tribulaciones momentáneas serán gobernadas por la potencia de Cristo en y desde nosotros. Esta generación le está tocando surfear esta pequeña ola. Ahora la iglesia tiene diseño y tiene herramientas para surfear esta ola. No corras a donde los medios de de comunicación te quieren hacer correr. Corre primero al Señor. Cuando falta el aire, anda al depósito de la palabra. Busca la palabra que Dios habló de vos. Cuando el temor se quiere apropiar de vos, busca la palabra. La palabra va a darle gobierno a tu vida. Tu cuerpo, mi cuerpo, tiene que obedecer a la palabra de Dios, no a lo que las circunstancias dicen. Y si el Señor dice que ya está, ya está. Pero si el Señor habló y dijo que hay que seguir surfeando olas, amado, no vamos a parar de surfear olas. COVID es una ola que le toca surfear a esta generación y tenemos diseño y herramientas para surfearla. Amado, nuestro temor tiene que ser hacia Dios, no hacia las olas. Porque cuando nuestro temor es hacia Dios, entendemos algo. Nadie se va a ir de esta tierra si Dios no lo lleva. Nadie que no tenga fecha de ser retirado va a ser retirado. Todo el que esté surfeando la ola va a estar hasta
hasta que tenga que estar. Amados, los muertos en el Señor son los que vencen porque ellos derrotan a la muerte. Los que se van en el Señor derrotan a la muerte porque no se van cuando la muerte quiere, sino cuando el Señor dijo. Y así va a ser en esta generación. Así va a ser en las personas que estamos surfeando estas olas. Nos vamos a ir cuando el Señor diga. Por eso vencimos a la muerte. Nos vamos cuando Dios dijo. Decilo fuerte. Me voy cuando Dios diga, no cuando la muerte diga. Por eso la vencí. Nosotros necesitamos liberar a Dios de la responsabilidad de que haga lo que a mí me gustaría que haga para que sean evitadas las situaciones traumáticas. Una buena oración es: Señor, yo te libero de la responsabilidad de que hagas lo que yo quiero para liberarme de las situaciones traumáticas. ¿Saben lo que hace eso? Eso le da gobierno a todo tu ser sobre el temor, porque automáticamente, definitivamente y prácticamente estás en las manos de Dios. Eso revitaliza el hombre interior. Eso hace que Cristo sea una realidad mayor en nosotros. Señor, te libero de toda responsabilidad de que las cosas salgan como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me gustaría, para que yo no tenga que enfrentar el trauma. Señor, yo voy a enfrentar el trauma. Yo cazo la tabla, la agarro, la pongo en el agua y enfrento el trauma. Porque si enfrento el trauma queda bajo el gobierno de mi Señor. El trauma no es mi Señor es el Señor. Cuando nuestro temor es hacia lo traumático, hacia lo que nos va a generar trauma, solemos huir, solemos escaparnos. Y huir de lo traumático es definir que nos gobierne lo traumático, pero también que nos gobierne el temor. Entonces quedamos bajo el gobierno del temor, quedamos bajo el gobierno del trauma. Y Señor, no vas a hacer nada, es que ya tenés todo, encará el trauma. Escuchá, una de las cosas que dijimos antes de este parate, antes de este tiempo, que digo que fue de silencio mío, pero no silencio del Señor, porque el Señor le siguió hablando a la iglesia. Amados, antes de este tiempo hablamos claramente que ante los tiempos difíciles, ante los tiempos de presión, hagamos silencio para escuchar qué tiene Dios para decir. En el momento traumático hay que escuchar qué tiene Dios para decir. ¿Con qué tabla surfeo determinada ola? Señor, ¿con cuál? Porque vos sabés, más que yo, ¿con cuál? Amado, amada, nada va a venir de afuera a la hora de enfrentar lo traumático. Todo está dentro. El poder de la palabra es lo que va a hacer que enfrentes, con ida al guía, con presencia de Dios, con manifestación del poder de Dios, la tribulación que tengas adelante. Huir de lo traumático lo único que hace es postergar algo que más tarde o más temprano va a haber que enfrentar, pero que te va a tener bajo gobierno. Nuestro cerebro, tenemos que saber que viene con el chip del miedo antes de nacer. El cerebro aparece entre 18 y 21 días y se sigue formando. Es a partir del día 18, 21 más o menos, de gestación. Luego se sigue formando por muchos años. Antes de esos 18, 21 días ya había una mente traumada, que era la mente de Adán, que era de uno que fue destituido de la gloria de Dios. Eso, cuando el cerebro apareció, ¡tuf!, lo conectó. Y ahí empezó a generar los traumas. ¿Qué es un trauma? Un golpe. Por eso cuando te golpeas vas al traumatólogo. Es el que atiende los golpes.
Esto corre por cuenta mía, desligo de toda responsabilidad lo que voy a decir ahora. Lo digo yo. Amado, no hay enfermedades mentales, no hay traumas mentales, hay traumas cerebrales. Los traumas están en el cerebro, porque es el órgano que hace funcionar todo el cuerpo. O sea, el corazón, sí, pero si el corazón sin cerebro, ¿para qué lo querés? Nuestro cerebro viene con el chip del miedo antes de nacer, porque Adán era un miedoso. Como todos nosotros, cuando Cristo no nos gobierna. El miedo traumó el cerebro. ¿Qué le generó el miedo al cerebro? Un hematoma. Por eso, el cerebro tiende a racionalizar la fe. El cerebro disfraza el miedo de razón. No, es razonable. Escúchame, yo no puedo largar todo y dedicarme al evangelio. ¿Está bien? Si el Señor no te lo pide. Ahora, si el Señor te lo pide, ¿cómo hacemos para que el Señor te pida algo si no le damos la oportunidad de que me lo pida? Amado, se lo dije a alguien hace unos días, donde enchufes el cerebro, ahí es donde vas a vivir. Si lo enchufás en la mente de Cristo, si lo enchufás en el mundo del Espíritu, si el Espíritu Santo es el que lo enchufa, vas a vivir conforme a los pensamientos y a la palabra de Dios. Si lo seguís enchufando en este sistema es el que lo va a gobernar, por más que hagas buenas obras y hagas lindas cosas dentro de las congregaciones. El punto es dónde decido enchufar el cerebro. Cuando el Señor dice, renuncien a todo, renuncien a la vana manera de vivir, dejen de tener el cerebro enchufado a este sistema y enchúfenlo a la mente de Cristo. Solemos disfrazar el miedo a creer en la palabra con argumentos, porque está mal enchufado el cerebro. Cuando hay mucha racionalización, cuando nos damos demasiadas explicaciones de por qué no hacemos lo que Dios nos pide, es porque el cerebro está mal enchufado. Está enchufado en una mente traumada. Y la mente traumada lo trauma. Y el trauma continúa y el trauma persevera en una mentalidad miedosa. La gente tiene que reconocer que le tiene miedo a la muerte. La gente tiene que reconocer que le tiene miedo a no tener dinero. La gente tiene que reconocer que le tiene miedo a no tener trabajo. La gente tiene que reconocer que tiene miedo a predicar para que no le digan que es un loco, un tarado, un estúpido. La gente tiene que reconocer que tiene miedo a creerle a Dios porque sabe que Dios le va a pedir que renuncie a determinadas cosas. Tenemos que tener más reconocimiento de los miedos que tenemos. Ponerles nombre. Porque de esa manera vamos a poder desenchufar el cerebro de donde está y enchufarlo donde corresponde. Y ahí el cerebro va a ser destraumado, destraumatizado. El peor miedo, amados, es el que disfrazamos de racionalidad. El miedo es tan coherente que lo terminamos creyendo como que es válido tener miedo. No, hay que pensar. No es todo fe, no es todo fe. Sí, es todo fe. No, pero no es tan así. Bueno, ya el miedo traumatizó. Cuando a principios de año hablábamos sobre la regeneración, una de las cosas que hablábamos era que una de las principales cosas que tienen que ser regeneradas. Hemos hablado mucho de la regeneración del espíritu, de la regeneración del alma, pero nos olvidamos de la regeneración del cuerpo. Y dentro de la regeneración del cuerpo, decíamos, tiene que ser regenerado el cerebro. Y regenerar el cerebro es que el Espíritu de Dios definitivamente lo gobierne, que no esté ya enchufado a este siglo, sino que esté enchufado a la eternidad. Amados, donde enchufemos el cerebro va a ser la fuente de alimentación, y de donde se alimente el cerebro,
habrá gobierno de Cristo, temor de Dios o miedo a lo que nos pueda acontecer. En la mente de Cristo, los traumas del cerebro son todos absorbidos. Y la mente de Cristo opera en su iglesia. Por eso es tan difícil vivir como iglesia. Y hay tantas cosas que trabajan en función de la división de los santos, de la individualidad de los santos, para que no vivan como iglesia. Porque todo el sistema de tinieblas sabe que una vez que la iglesia vive como iglesia, ahí opera la mente de Cristo y las personas ya no tienen traumas por el pasado, sino que viven en la plenitud del eterno presente que es Cristo. Cuando el temor de Dios es una realidad en nosotros, enfrentamos firmes la tribulación. Porque ahí sí, no es la frase hecha, Dios está al control. ¿Dios está al control? Si Dios está al control de mi vida. No, porque cuando solemos decir Dios está al control es como una frase como para que, bueno, todo va a estar bien. Es como un mal de mucho consuelo de tonto. Es como una resignación. Amados, cuando el temor de Dios es una realidad en nosotros, la firmeza de Dios se manifiesta en nosotros para pararnos delante de toda tribulación. Por más traumática que se presente la circunstancia, es su gobierno, porque estoy sometido a su temor. Yo tengo temor de Él, no de la circunstancia traumática, no de la circunstancia difícil. Por eso Él lo gobierna. No hay temor, amados, a lo que está detrás de la circunstancia. La mayoría de las personas no es tanto la circunstancia, sino qué va a pasar después. ¿Qué hay detrás de la circunstancia? Y Dios no nos va a decir qué hay detrás de la circunstancia. Nos va a fortalecer con su palabra para que sepamos que lo que hay detrás de la circunstancia es lo mejor que Él previó. Es lo mejor que nos puede pasar, atravesar esa cruz, atravesar esa tribulación. Si yo me mantengo firme en la tribulación, amado, veré claramente a Cristo del otro lado. Siempre, después de la tribulación, cuando estamos sometidos al gobierno del Padre, cuando estamos sometidos al temor de Dios, y hay un temor humano, hay un miedo humano que no está mal tenerlo. No digo, a partir de ahora nadie tiene miedo en este lugar. No, hay un temor humano que es normal tenerlo. El tema es tenerlo bajo el gobierno del temor de Dios. Porque cuando el temor de Dios gobierna, la circunstancia que atravesemos, esa circunstancia no nos va a poder doblegar. Cuando no huimos de la tribulación, cuando agarramos la tablita y me subo a surfear la ola que me corresponda surfear, cuando no huimos de la tribulación, y no huir de la tribulación no es yo, es como iglesia. El gozo del Señor es manifiesto durante y después. Aunque al principio haya aflicción, pero esa aflicción va tornándose en gozo. Y el gozo del Señor empieza a manifestarse. Y ahí se cumple la Escritura cuando dice, el gozo del Señor es mi fortaleza.
en el medio de la aflicción. No esquivarle el bulto a la ola, sino agarrar la tabla para surfearla. Amado, te agarras la tabla, te vas a mojar. Arriba de la ola te vas a mojar. El vientito te va a soplar la cara. Vas a estar a una altura que vas a decir, ¿qué hago acá arriba? Pero vas a sentir el gozo. A medida que va retrocediendo eso de me mojo, el aire, vas a empezar a sentir la plenitud del gozo del Señor en tu interior. Y va a ser inexplicable, pero va a estar ahí. Yo, ¿cómo me doy cuenta que atravesé el punto de quiebre? Porque el aumento del gozo del Señor será algo inexplicable. No voy a tener estoy contento, estoy en lucha y prueba, estoy contento. No, amado, ni lo tengo que decir. Hay un gozo que empezás a vivir. Hay un gozo que empezás a manifestar. Es el gozo del Señor. No es el gozo de reírte, es un gozo totalmente diferente. Y ahí entendés por qué Pablo, al borde de la muerte, le puede escribir a una iglesia que la estaba pasando bien, porque no estaban con grandes problemas, aún los problemas financieros tenían solucionado, que era lo de los filipenses, y Pablo le puede decir innumerables veces, gócense, regocíjense, pásenla bien. Amados, cuando estamos bajo el temor de Dios, sometidos al temor de Dios, el gozo se empieza a manifestar. La tribulación ya deja de ser un problema, porque la manifestación de Cristo es lo único que estamos viendo. Aumenta Cristo, aumenta el gozo. Tengo miedo, tiene que aumentar Cristo. Donde esté el miedo, anda a enfrentarlo, sometido a Dios. Amado, ¿por qué se manifiesta el gozo del Señor? Porque cada vez que hay fruto, hay fiesta. La cosecha, había una fiesta de las cosechas. La cosecha es motivo de festejo. Cuando un labrador cosecha, festeja. Y comparte el festejo, comparte la alegría con quienes están con él. Por eso, en el medio de la tribulación, aparece Cristo, aparece el fruto, aparece la cosecha. Y todos nos regocijamos. Gobierno de Cristo manifiesto es gobierno del gozo. Y eso solo ocurre luego de un punto de quiebre. Amados, toda resurrección, todo Cristo expresado, viene con gozo manifiesto. Yo los invito a poder profundizar en esta palabra. Yo voy a leer una escritura para cerrar. Y está en 2 Corintios 4, 16 a 18. Todos la conocen, pero yo la quiero leer por una cuestión de que me gustaría leerla un pedacito en otra versión. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hay otra versión que dice, y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía.
Esto que ahora vemos pasa, la tribulación pasa, la ola pasa. Lo que aún no se ve permanece para siempre. ¿Qué es lo que aún no se ve que permanece para siempre? Es Cristo. Es el grado de surfer que vas aumentando. Yo sé que esta generación va a surfear grandes olas, pero no te detengas ante la tribulación, ante la circunstancia adversa. Llama a tu cuerpo, a tu cerebro, al gobierno de la palabra. No me acuerdo, una palabra te tenés que acordar. No una escritura bíblica, no un versículo, una palabra gobernante. Esa palabra va a ser el neuma del Espíritu que te va a posicionar en el lugar que Dios determinó que seas posicionado al atravesar esa breve tribulación momentánea que está produciendo un mayor y excelente peso de gloria que es Cristo en nosotros. Gracias por estar. Los amamos entrañablemente. Espero contar con sus aportes durante la semana. Vamos a continuar. Y si hay alguien en un punto de quiebre, si hay alguien en un punto límite, si hay alguien en un punto central, amado, amada, es el mejor momento de tu vida, porque te garantizo que al enfrentarlo bajo el gobierno de Dios, sometidos a Dios, en el temor del Señor, vas a vencer eso. Y esa breve tribulación va a producir en vos Cristo. Gracias por estar. Abrazo grande a todos.